¿Alguna vez te has preguntado a dónde vamos después de la muerte? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos, pero hoy vamos a explorar algo aún más sorprendente. No a dónde vamos, sino a dónde fue Él entre la cruz y la resurrección. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba, pero ¿dónde estaba su espíritu? El credo de los apóstoles, una de las confesiones de fe cristiana más antiguas, afirma algo que muchos cristianos modernos desconocen o rara vez discuten. Descendió al infierno. ¿Qué significa esto? ¿Jesús, el Hijo de Dios, realmente descendió a un lugar de tormento? ¿Fue castigado más allá de la cruz? ¿O estaba llevando a cabo una misión divina de proporciones cósmicas que permaneció oculta durante siglos? En el video de hoy, revelaremos uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Una verdad que no solo ilumina un capítulo rara vez explorado de la vida de Cristo, sino que también transforma por completo nuestra comprensión de la salvación y lo que sucede más allá del velo de la muerte. Cuando escuchamos la palabra infierno, muchos de nosotros imaginamos un lugar de fuego y tormento eterno, pero esta idea no se alinea exactamente con lo que creían los judíos del primer siglo. Para entender correctamente por qué Jesús descendió al infierno, primero hay que entender lo que significaba este concepto en tiempos bíblicos. En la tradición judía existía el Sheol, un lugar oscuro donde iban todos los muertos, sin importar si habían sido justos o injustos durante sus vidas. No era precisamente un lugar de castigo como lo entendemos hoy, sino más bien un reino de sombras, un lugar de existencia disminuida donde las almas permanecían separadas de Dios. El Sheol se menciona muchas veces en las escrituras hebreas. En el Salmo 65, por ejemplo, dice: «Porque en la muerte no hay recuerdo de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará?». Esto nos muestra que el Sheol era visto como un lugar de silencio y olvido, donde incluso alabar a Dios se volvía imposible. Para los judíos, todos compartían el mismo destino después de la muerte. Justos e injustos, reyes y esclavos, todos iban al Sheol. La idea de una clara separación entre un paraíso para los buenos y un infierno para los malos se desarrolló más tarde, y no era exactamente lo que Jesús y sus contemporáneos tenían en mente al hablar del mundo de los muertos. Siglos antes del nacimiento de Jesús, las Escrituras ya contenían indicios de que el Mesías prometido tendría una relación especial con el mundo de los muertos. Estas profecías no fueron completamente entendidas hasta después de la resurrección de Cristo, pero estaban allí esperando ser cumplidas. Una de las profecías más importantes está en el Salmo 16, 10, donde el rey David escribió: «Porque no abandonarás mi alma al Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esta profecía claramente señaló que el Mesías, aunque experimentaría la muerte como cualquier ser humano, no permanecería en el reino de los muertos. Su estadía allí sería temporal, no permanente. El profeta Oseas también anunció algo sorprendente cuando escribió: «Los rescataré del poder del Sheol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, ¿dónde están tus plagas? Oh Sheol, ¿dónde está tu destrucción?». Oseas 13:14. Estas palabras sugirieron que el Mesías tendría poder no solo sobre la vida, sino también sobre la muerte y el Sheol mismo, siendo capaz de liberar a aquellos que estaban atrapados en este lugar de sombra. Estas profecías eran como piezas de un rompecabezas que solo encajarían completamente con la venida de Jesús. Anticiparon que el plan divino incluía no solo una victoria sobre el pecado, sino también una confrontación directa con el reino de la muerte. El momento crucial en la historia humana ocurrió cuando Jesús, después de sufrir intensamente en la cruz, pronunció sus últimas palabras: «Consumado es». Juan 19:30.
En ese momento, entregó su espíritu y su cuerpo físico murió. Pero lo que sucedió después de eso es lo que muchos cristianos no saben o rara vez discuten. Los evangelios relatan que en ese preciso momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este evento simbólico indicó que la separación entre Dios y la humanidad, representada por el velo que aislaba el lugar santísimo en el templo, estaba siendo destruida. Una nueva era estaba comenzando. Mientras el cuerpo de Jesús permanecía en la cruz y luego sería colocado en una tumba, su espíritu comenzó un viaje que todo ser humano experimenta después de la muerte: el descenso al mundo de los muertos. Pero a diferencia de cualquier otro humano, Jesús no descendió como prisionero de la muerte, sino con un propósito divino único. Los 3 días entre su muerte y resurrección no fueron un período de Durante este tiempo, mientras su cuerpo yacía en la tumba, el Espíritu de Jesús estaba cumpliendo una misión esencial en el mundo espiritual. Una misión que había sido planeada desde la eternidad y anunciada por los profetas. Una indicación de la importancia del descenso de Jesús al mundo de los muertos es su inclusión en el credo de los apóstoles, una de las confesiones de fe cristiana más antiguas. Este credo, recitado por cristianos de varias denominaciones durante casi 2 milenios, declara explícitamente: fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta declaración no fue incluida por accidente o como un detalle menor. Preserva la creencia en el descenso de Jesús al inframundo, como parte esencial de su obra redentora. Esto demuestra que, para los primeros cristianos, este evento no era una idea marginal o secundaria, sino central para la comprensión completa de lo que Cristo logró por nuestra salvación. El hecho de que esta declaración haya permanecido en el credo, a pesar de numerosas controversias teológicas a lo largo de los siglos, es un testimonio de la importancia que la Iglesia primitiva atribuyó a este evento. El descenso de Jesús a los infiernos fue visto como un eslabón crucial en la cadena de eventos que constituyen nuestra redención, tan importante como su muerte y resurrección. Aunque los evangelios no narran directamente el descenso de Jesús a los infiernos, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que aluden a este evento, proporcionando evidencia clara de que los primeros cristianos creían en esta realidad. Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, cita el Salmo 16, aplicándolo directamente a Jesús: porque no me abandonarás al reino de los muertos, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:27. Pedro entendió que esta profecía se cumplió cuando Jesús, después de descender al mundo de los muertos, no permaneció allí, sino que resucitó. En su primera epístola, Pedro también hace una referencia intrigante cuando menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que en el pasado fueron desobedientes. Primera Pedro 3:19-20. Este pasaje sugiere que, durante el período entre su muerte y resurrección, Jesús participó activamente en proclamar algún mensaje a los espíritus que estaban retenidos en el mundo inferior. Pablo, a su vez, pregunta en Efesios 4:9, ¿qué significa ascendió, excepto que también descendió a las regiones terrenales inferiores? En este pasaje, Pablo está elaborando sobre la ascensión de Cristo al cielo, pero reconoce que, antes de ascender, Jesús tuvo que descender no solo a la tierra en su encarnación, sino a las regiones inferiores de la tierra, una clara referencia al mundo de los muertos. Estos pasajes, aunque breves, cuando se leen juntos, forman un mosaico que nos permite vislumbrar un aspecto de la obra de Cristo que va más allá de lo que es visible a los ojos humanos. Nos muestran que la redención obrada por Jesús no se limitó al reino terrenal,
sino que también llegó a las profundidades espirituales. Además de las referencias bíblicas, también tenemos tradiciones antiguas que detallan el descenso de Cristo a los infiernos. Aunque estas tradiciones no tienen la misma autoridad que las escrituras canónicas, nos ayudan a entender cómo los primeros cristianos interpretaron los pasajes bíblicos sobre este tema. Un ejemplo importante es el Evangelio de Nicodemo, un texto cristiano primitivo no canónico que ofrece una narrativa vívida del descenso de Cristo a los infiernos. En este texto, Jesús es representado como invadiendo el Hades, el equivalente griego del Sheol hebreo, rompiendo sus puertas de bronce y liberando a los justos que habían estado encarcelados allí desde Adán. Según esta tradición, cuando Jesús entró en el mundo de los muertos, los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento lo recibieron con alegría, reconociendo en él el cumplimiento de las promesas que habían profetizado. Adán, el primer hombre, se inclinó ante él, y todos los justos aclamaron a Jesús como su Salvador, que finalmente había venido a liberarlos de la oscuridad del Hades. Esta tradición fue ampliamente aceptada en la Iglesia primitiva e influyó profundamente en el arte, la liturgia y la teología cristiana durante siglos, especialmente en las iglesias orientales. El icono de la Anastasis, la resurrección, representa a Cristo sacando a Adán y Eva de la tumba, simbolizando la liberación de la humanidad del poder de la muerte. Cuando Jesús descendió al mundo de los muertos, no fue como un prisionero derrotado, sino como un conquistador victorioso. El pasaje en 1 Pedro 3:19-20 sugiere que Jesús predicó a los espíritus encarcelados que en el pasado fueron desobedientes cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca. Esta predicación no debe entenderse como un sermón evangelístico que ofrece salvación después de la muerte. Tal interpretación contradiría otras enseñanzas claras de las Escrituras con respecto a la imposibilidad de la conversión después de la muerte. En cambio, fue una proclamación solemne de su victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo estaba demostrando su señorío absoluto, anunciando a los poderes espirituales que su autoridad ahora se extendía incluso al reino de los muertos. Él estaba declarando que los poderes del mal, que habían mantenido a la humanidad en esclavitud desde la caída, habían sido definitivamente derrotados en la cruz. Esta proclamación era como la declaración formal de un rey que acababa de conquistar territorio enemigo. Jesús estaba anunciando que el reino de las tinieblas había sido invadido por la luz, que la muerte había sido absorbida por la vida, y que una nueva era había comenzado para toda la creación. Una interpretación tradicional, especialmente fuerte en las iglesias orientales, es que durante su descenso al Sheol, Jesús liberó las almas de los justos que habían muerto antes de su venida. Estos santos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, David y todos los que habían creído en las promesas de Dios, aunque justos por la fe, no pudieron entrar en la plena presencia de Dios hasta que se ofreció el sacrificio perfecto. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, el pecado de la humanidad aún no había sido completamente expiado. La sangre de los toros y machos cabríos ofrecidos en los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar verdaderamente los pecados. Simplemente apuntaban al sacrificio perfecto que estaba por venir. Hebreos 10:4. Por lo tanto, incluso los justos del Antiguo Testamento, después de la muerte, fueron al Sheol, aunque a una parte más agradable de ese reino, a veces llamado el seno de Abraham, como se menciona en la parábola del hombre rico, y Lázaro en Lucas 16. Jesús, habiendo pagado el precio por el pecado con su sacrificio perfecto en la cruz, ahora podía guiar a estos justos a la gloria celestial. Este punto de vista es sugerido por Mateo 27:52-53, que registra un evento extraordinario después de la resurrección de Jesús. Las tumbas se abrieron,
y los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron. Salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús y fueron a la ciudad santa, donde se aparecieron a muchas personas. Esta liberación de los justos del Antiguo Testamento a menudo se compara con el éxodo de los israelitas de Egipto. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, Jesús, el nuevo Moisés, liberó a las almas de los justos de la prisión del Sheol, llevándolos a la tierra celestial prometida. En el libro de Apocalipsis, el Cristo resucitado hace una declaración sorprendente. Soy el que vive. Estaba muerto, y ahora, mira, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esta declaración nos da una poderosa perspectiva de lo que se logró a través del descenso de Jesús al mundo de los muertos. Las llaves mencionadas en este pasaje simbolizan autoridad y dominio. En tiempos antiguos, las llaves eran símbolos de poder, a menudo llevados solo por aquellos que tenían la autoridad de abrir y cerrar, para conceder la entrada o mantenerla cerrada. Al declarar que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús está afirmando que ahora Él, no la muerte, tiene la autoridad suprema sobre el destino humano. Al descender al reino de la muerte, Jesús no solo experimentó la muerte como cualquier ser humano, sino que también la conquistó, despojándola de su poder para encarcelar eternamente. Lo que una vez fue una fortaleza inexpugnable, una prisión de la que nadie podía escapar, ahora tenía un nuevo Señor. A través de esta conquista, Jesús transformó por completo el significado de la muerte para aquellos que creen. Lo que una vez fue un enemigo aterrador al que se debía temer, ahora se ha convertido simplemente en un pasaje, una puerta que Jesús puede abrir con sus llaves para guiar a los fieles a la presencia de Dios. Pablo escribe en Colosenses 2:15 que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este lenguaje militarista sugiere que la obra de Cristo involucró una confrontación directa con fuerzas espirituales hostiles. El descenso de Jesús al infierno puede entenderse como una incursión en territorio enemigo, donde desarmó a los poderes malignos que mantenían a la humanidad en esclavitud espiritual. El infierno, lejos de ser el lugar donde Jesús sufrió después de la cruz, fue el campo de batalla donde demostró su supremacía sobre todas las fuerzas del mal. En muchas tradiciones antiguas, el infierno se representa con puertas y cerraduras que simbolizan su poder para encarcelar eternamente a quienes entran. Jesús, sin embargo, rompió estas puertas, destruyó estas cerraduras y demostró que ni siquiera la fortaleza más segura del enemigo podría resistir su poder redentor. La victoria de Cristo sobre los poderes demoníacos a menudo se compara con una procesión triunfal romana, donde el general victorioso mostraba públicamente a los enemigos derrotados para que todos fueran testigos de su victoria. Jesús, el conquistador supremo, expuso públicamente las fuerzas derrotadas del mal para que todo el universo pudiera ver que su reino había llegado. Un aspecto profundamente conmovedor del descenso de Jesús al mundo de los muertos es cómo demuestra su completa solidaridad con la humanidad caída. Jesús no solo vivió como hombre y murió como hombre, sino que también experimentó el destino post-mortem de los hombres. En Hebreos 2, 14 a 15, leemos que Jesús participó de nuestra carne y sangre para destruir al que tiene el poder de la muerte, que es el diablo, y liberar a los que toda su vida estuvieron esclavizados por su miedo a la muerte. Para liberar completamente a la humanidad, Jesús tuvo que compartir completamente nuestra condición, incluyendo nuestro viaje después de la muerte. Hay algo profundamente reconfortante en esta verdad. No hay aspecto de la experiencia humana que Jesús no haya conocido y santificado. No hay oscuridad tan profunda que su luz no haya penetrado,
ni abismo tan remoto que su presencia no haya alcanzado. Cristo no solo redimió nuestra vida y nuestra muerte, sino también nuestra otra vida. Santificó cada etapa de nuestra existencia, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá. En cada momento de nuestro viaje, podemos estar seguros de que Jesús ya estuvo allí antes que nosotros, allanando el camino y preparando el lugar. El descenso de Jesús a los infiernos transformó radicalmente el destino eterno de los que creen. Antes de esta intervención divina, todos los seres humanos, justos e injustos, iban al infierno después de la muerte. Era un destino universal e inevitable. Pero ahora, después de la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno, Pablo podía afirmar con confianza que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. La muerte, para el cristiano, ya no es un descenso a las sombras del infierno, sino un paso inmediato a la gloriosa presencia de Cristo. El camino al paraíso, cerrado desde la caída de Adán, fue reabierto por el segundo Adán, como Jesús prometió al ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta transformación es una de las consecuencias más profundas del descenso de Jesús al infierno. Él no solo experimentó el mundo de los muertos, sino que lo revolucionó por completo. Lo que una vez fue un lugar de separación de Dios se ha convertido simplemente en un pasaje temporal para los creyentes, una puerta a la presencia eterna del Creador. Ahora, debido a lo que Jesús logró, la muerte ha perdido su poder para separarnos de Dios. Como Pablo exalta en 1 Corintios 15:55, ¿dónde, oh muerte, es tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, es tu aguijón? La muerte, que desde Adán había reinado como un tirano inquebrantable sobre toda la humanidad, ahora ha sido destronada. Su reino de terror ha terminado. Para aquellos que creen en Cristo, la muerte ya no es un abismo de oscuridad, sino una puerta a la luz eterna. Ya no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva y gloriosa aventura en la presencia de Dios. Esta es la esperanza transformadora que brota del descenso victorioso de Jesús al mundo de los muertos. Ahora que conoces la verdad sobre el descenso de Jesús al infierno, puedes entender cómo este evento transformó para siempre el destino de la humanidad. Este no fue simplemente otro capítulo en la historia de la redención, sino una batalla cósmica, donde Cristo ganó las llaves de la muerte y el infierno para darnos vida eterna. Si este conocimiento ha tocado tu corazón y ampliado tu visión de la obra completa de Cristo, no guardes esta revelación solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que necesitan saber esta poderosa verdad sobre nuestra fe. Suscríbete a nuestro canal para recibir más revelaciones bíblicas que rara vez se enseñan, pero que pueden transformar completamente tu comprensión de las Escrituras. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre los misterios de la fe cristiana. Deja tu comentario a continuación, compartiendo lo que más te impactó de esta revelación del descenso de Jesús al infierno. Tu participación es muy importante para nosotros. Que Dios bendiga tu viaje de fe, con revelaciones cada vez más profundas de su palabra. Nos vemos en el próximo video.